Chile en 3 momentos. ¿Apoyó usted el gobierno de Salvador Allende? A continuación conoceremos la respuesta. Lo apoyé y luchamos con él para que él saliera presidente, porque creíamos que él era el presidente que debía tener nuestro país. Apoyé el gobierno de Salvador Allende porque existía mucho desorden, muchos problemas. La gente pensaba de que con un gobierno socialista tenían derecho a todo. Me tocó en una oportunidad. Que no tenía un motivo, en ese momento no estaba inscrita, no tenía idea. Estaba trabajando pero no tenía idea. 1970 hasta 1973. Salvador Allende fue el primer presidente socialista de Chile. Su gobierno propuso dividir la economía en 3 áreas, la social, la mixta y la privada. Fue uno de los fundadores del Partido Socialista de Chile en 1933. Entre 1945 y 1969 fue electo senador y entre 1951 y 1955 fue vicepresidente de la Cámara Alta. También fue candidato a la presidencia de la República en las elecciones de 1958 y 1964, hasta que en 1970 fue electo primer mandatario, cargo que ocupó hasta el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, día en que se suicidó por causa del golpe de Estado. En los comicios presidenciales de 1970, Allende fue respaldado por la Unidad Popular, apoyo con el cual salió electo presidente de la República. La propuesta del gobierno de Salvador Allende era hacer una etapa de transición al socialismo. En 1973, el Estado controlaba cerca del 80% del parque industrial del país y también muchos bancos fueron expropiados con el objetivo de estatizarlos. Este gobierno quería tomar el control de la gran minería del cobre, mineral considerado como el sueldo de Chile. Sin embargo, antes de hacerlo, estatizó las compañías nacionales del carbón, creando la Empresa Nacional del Carbón en diciembre de 1970. El 11 de julio de 1971, el Congreso aprobó la nacionalización de la gran minería del cobre, cuyos grandes yacimientos eran propiedad de empresas estadounidenses. Durante el primer año de Allende, el plan económico arrojó cifras positivas. El Producto Bruto aumentó en un 8,6%, la inflación bajó un 12,8%, la cesantía llegó solo al 3,8% y la producción industrial se incrementó en un 12%. Pero la emisión desmedida de dinero sin el respaldo del Banco Central causó una inflación mayúscula que en 1972 llegó a un 140% y en 1973 alcanzó al 1% diario. Este panorama causó la aparición del mercado donde se vendían productos básicos como el arroz y harina a precios mucho mayores que en el mercado normal, y esto tuvo que desaparecer y los compradores tuvieron que acostumbrarse a hacer largas filas. A pesar de los graves problemas de gobernabilidad del periodo de Allende, hubo algunas iniciativas positivas, como en salud, área a la que se le destinaron recursos para adquirir equipamiento y construir infraestructura. Lo más grave ocurrió en el 29 de junio, cuando el regimiento de blindados rodeó el Palacio de la Moneda en un fallido intento de golpe de Estado. Ante los paros y protestas convocados por diferentes grupos a fines de julio de 1973, el gobierno llamó nuevamente a los militares y también al general director de Carabineros a integrar su gabinete. Sin embargo, Carlos Prats dejó el ejército y como comandante en jefe fue nombrado el general Augusto Pinochet. Asimismo, la democracia cristiana salió con el Partido Nacional, dejando aislada a la Unidad Popular en el gobierno. De esta manera, el 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas efectuaron un golpe de Estado contra la administración de Allende. Y fue ahí donde Salvador Allende le dijo adiós a Chile y a su vida. A continuación, damos a conocer la opinión de nuestros entrevistados respecto a las causas que generaron el golpe militar de 1973. El caso del golpe militar fue porque ellos mismos, por haber hecho tantas cosas como esconder las cosas, parar las locomociones, ellos hicieron que fuera el golpe militar, a pesar que Allende confió mucho en las Fuerzas Armadas, nos traicionaron. Causas era lo que nos tocó vivir, independiente de cómo se gestaron, era que tú no tenías, si querías comprar pan, tenías que hacer una cola. Existía una sensación de pánico, de que en algún momento no ibas a tener absolutamente nada a qué recurrir, porque tú, una tela, no había pañales, no había leche, todas las cosas las tenías que conseguir en el mercado negro. ¿Qué pasa? Que empezó que no había cosas, que había que andar haciendo cola, que no tenía que dejar a los niños, que
era un caos. A continuación, daremos a conocer las instancias en que se dieron cuenta nuestros entrevistados de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el gobierno militar. Sobre los derechos humanos, de las muertes, nos enteramos cuando fusilaron y mataron a muchos compañeros. Los militares, los primeros años, toda la información estaba muy restringida. Yo creo que las primeras noticias que tuve de la violación de los derechos humanos fue cuando leí un libro de los zarpazos del Puma. Uno no tenía mucha noción de esas cosas, pero como después la gente comentaba, las marchas que había, donde mismo uno trabajaba, o lo que comentaban en las micros, todo eso uno lo iba escuchando. 1973 hasta 1988. Como nombramos anteriormente, Allende decide sacar a los generales golpistas. Es por esto que Carlos Prats renuncia y en su reemplazo designan a Pinochet, ya que era considerado leal, un militar apolítico, profesional y mano derecha de Prats. Por lo mismo, indignación y sorpresa generó en el círculo cercano al mandatario socialista, que un 11 de septiembre de 1973 fuera Pinochet quien encabezara el golpe de Estado y posteriormente se convirtiera en el máximo jefe de la dictadura, que se extendió por 17 años. A partir de órdenes dictadas a través de Cadena Nacional de Radio y Televisión, proscribió los partidos políticos, disolvió el Congreso, restringió los derechos civiles y políticos y ordenó la detención de los máximos líderes de la Unidad Popular, declarándola ilegal. Más tarde fue nombrado presidente y como consecuencia, la oposición de la ciudadanía al gobierno se iba haciendo cada vez más notoria. La violencia del golpe continuó durante el gobierno de Pinochet, una vez que se introdujo como política de Estado la detención, tortura, asesinato, desaparición o exilio de quienes se hubiesen involucrado con el gobierno anterior, configurando el concepto de terrorismo de Estado. Se hicieron llamados a través de comunicados amenazando a aquellos que hubiesen pertenecido al gobierno de la Unión Popular o estuvieran enlistados en los partidos comunista y socialista, a que se entregaran voluntariamente a las comisarías y al ejército con el fin de regular su situación. Muchos detenidos desaparecidos, creyendo en que no les iba a pasar nada, usaron esta vía, pero finalmente fueron engañados. Se estableció el toque de queda, que perduraría hasta el 2 de enero de 1987, obligando a los chilenos a quedarse en sus hogares y a la restricción de pensamiento político. Las detenciones eran el día a día, destacando las poblaciones populares que concluían en masivos allanamientos, fusilamientos, detenciones y enfrentamientos armados. El régimen militar además adoptó el medio de deshacerse de aquellos personajes indeseables, la expulsión y el exilio obligado. La dictadura de Pinochet fue ampliamente criticada y rechazada, tanto en su país como en el resto del mundo, por las graves y diversas violaciones de los derechos humanos cometidas en ese periodo, por lo que Pinochet fue ratificado al plebiscito. El plebiscito de 1988 fue convocado por Augusto Pinochet, con el fin de que la ciudadanía ratificara la continuación de su mandato por un periodo de 8 años más, de acuerdo con la Constitución de 1980. Esta establecía que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros podrían proponer al país la persona que ocupara el cargo de presidente de la República en el periodo presidencial siguiente. La ciudadanía debía aprobar o reprobar esta propuesta. Si se aprobaba, se entendía que el general Pinochet ejercería como presidente de la República por un periodo de 8 años. En caso contrario, continuaría en el cargo por un año más, debiendo realizarse al cabo de ese periodo elecciones parlamentarias y presidenciales. En los meses previos a octubre de 1988, Chile estaba tenso y efervescente, mientras miles de manifestantes inundaban pacíficamente las calles pidiendo el cambio, debido a la mala situación económica, violación a los derechos humanos y la cesantía que existió durante la dictadura. Quienes apoyaban a Pinochet estaban convencidos de que un triunfo de la oposición era impensable. Sin embargo, la campaña electoral del no tuvo un nivel de convocatoria tan alto que desembocó en un triunfo histórico. Para finalizar, conoceremos la posición de nuestros entrevistados con respecto al plebiscito de 1988. En el plebiscito nosotros trabajamos clandestinamente para poder sacar a Pinochet de presidente. Sí, voté por él. No, porque supuestamente decían que iba a ser mejor que seguir con Pinochet. Bueno, yo personalmente voté por el no.
porque consideré que el país necesitaba un real cambio, tanto en lo político, en lo social como en lo económico. Y el gobierno de Pinochet, en el gobierno de Pinochet hubieron muchos acontecimientos, lamentablemente muertes, torturas, inseguridad de la gente. Por eso era necesario que ese gobierno le diera paso a un gobierno con repitiendo real cambio, porque necesitamos